Hola, muy buen día a todos. Continuando con el temario del módulo de diagnóstico por imagen del aparato digestivo, hoy tengo el gusto de compartir con ustedes el tema de lesiones de estómago y duodeno, en la parte 2. Me llamo Fabián López García, médico residente de cuarto año de imagenología del Centro Médico Nacional Arrasa. Abordaremos los temas de enfermedad diverticular, gástrica y duodenal, el BSOAR, neoplasias benignas como pólipos gástricos, tumores del estroma gastrointestinal, leiomioma neurogénicos. Las neoplasias malignas más frecuentes como adenocarcinoma gástrico, linfoma gástrico y adenocarcinoma duodenal. Empezamos con la enfermedad diverticular gástrica. Como lo hemos visto ya en clases anteriores, los divertículos son apéndices huecos en forma de bolsas o sacos de una cavidad o un tracto principal. Vamos a dividir a estos divertículos en congénitos y adquiridos. Los congénitos, o también llamados verdaderos, van a presentarse hasta en un 75% de los pacientes. Estos van a incluir todas las capas de la pared del estómago y se van a presentar principalmente en la pared posterior del fondo gástrico, a unos 2 o 3 centímetros por debajo de la unión gastroesofágica. Los adquiridos o falsos o pseudodivertículos van a carecer de todas las capas de la pared, van a subdividirse en pulsión y detracción y generalmente van a estar cerca del antro pilórico. Los de pulsión se desarrollan como resultado del aumento de la presión intraluminal, como la tos crónica, la obesidad, y por el contrario los divertículos de tracción se desarrollan como resultado de fuerzas contráctiles, ya sea de un proceso inflamatorio adyacente o de adherencias perigástricas de enfermedades coexistentes. Los tamaños van a variar, van a ir desde los 3 centímetros a 5 centímetros, pero también pueden presentarse tan grandes como hasta más de 10 centímetros. Estos divertículos son muy raros, con una incidencia de entre el 0.01% al 0.1%. No va a haber predilección por algún género o algún sexo y se van a presentar principalmente en pacientes de 50 a 60 años de edad. Va a haber factores predisponentes para que se generen estos divertículos. Principalmente van a ser áreas de debilidad, porque ya sean los congénitos, que hay una división entre las fibras musculares longitudinales, o una ausencia de la membrana peritoneal adyacente, así como perforaciones de por perforación de las arteriolas de la pared gástrica. En un gran porcentaje son asintomáticos, sin embargo, cuando se presentan algunos síntomas van a ser variables. Pueden presentarse desde dolor y malestar epigástrico, náuseas, vómito, dispepsia, saciedad temprana, una vaga sensación de plenitud postprandial, halitosis, anorexia y disfagia. Ocasionalmente se desarrollan complicaciones que pueden ser potencialmente mortales y son indicaciones para el manejo quirúrgico de estos divertículos. Principalmente va a ser estas complicaciones la ulceración, la hemorragia, la perforación y la transformación maligna. En la serie esófago-gastroduodenal podemos encontrar estos divertículos como depósitos de contraste con nivel hidroaéreo que van a estar comunicándose con el lumen gástrico. Sin embargo, hasta el 5% no van a ser demostrables, ya que su cuello va a ser muy estrecho y no va a permitir esa comunicación con el fondo gástrico, o con el lumen gástrico, mejor dicho. En este ejemplo podemos observar que en el fondo gástrico se encuentra un depósito de contraste adyacente a la unión esófago-gástrica. En el ejemplo de la derecha podemos observar de igual manera un depósito de contraste localizado en el fondo gástrico que presenta un nivel hidroaéreo. Por tomografía computarizada, estas lesiones pueden ser quísticas o no, dependiendo del tamaño y del contenido, y también si el cuello es estrecho o no es estrecho. Estas lesiones quísticas pueden ser muy visibles, que estén comunicando con el lumen gástrico, y pueden o no tener un nivel hidroaéreo. Si se administra medio de contraste, podemos ver un depósito de contraste, y como ya les había mencionado anteriormente, depende de las características si se ve o no una comunicación con el lumen gástrico.
Estas lesiones se presentan principalmente detrás del estómago, adyacentes al vaso o adyacentes a la glándula adrenal, por lo que se pueden confundir con lesiones como vasos accesorios o incidentalomas. En estos ejemplos de tomografía computarizada transversal, con medio de contrastes, podemos observar esa lesión quística o un defecto de la pared del estómago de forma de morfología sacular con contenido líquido. En el ejemplo de la derecha podemos observar de igual manera esa comunicación del lumen gástrico con un cuello angosto y un nivel hidroaéreo que forma con el medio de contraste. Este es un ejemplo de un paciente femenino de 56 años de edad que se realizó un estudio de tomografía en donde se observa adyacente al vaso una imagen ovoidea isodensa tejido blando o isodensa A al tejido esplénico. 6 meses después se le realizó nuevamente una tomografía en la cual esa lesión que se había descubierto anteriormente ahora muestra un nivel hidroaéreo. Se le complementó el estudio con una resonancia magnética ponderada en T2 a la misma paciente, en donde se observa la misma imagen ovoidea heterogénea con presencia de una imagen hiperintensa con ausencia de señal que nos habla de un nivel hidroaéreo. Al final se realizaron reconstrucciones multiplanares de la tomografía computarizada y se observó que había comunicación de la lesión con el lumen gástrico, por lo que se concluyó como un divertículo gástrico. Continuamos con la enfermedad diverticular del duodeno. Estos divertículos también se van a clasificar como congénitos y adquiridos. Los congénitos van a ser secundarios a una recanalización fallida del primordio duodenal y pueden ser intraluminales y extraluminales. Más frecuentemente se van a presentar en la pared medial de la segunda y la tercera porción del duodeno. Los adquiridos son los más frecuentes en el intestino delgado y puede protruir la mucosa, la muscular de la mucosa o la submucosa, pero no todas las capas de la pared duodenal. Estas se van a presentar secundarios a un defecto mural focal. Su localización más frecuente es en la segunda porción del duodeno y de acuerdo a la localización en relación a la ámpula de Vater se van a subdividir en yuxtapapilares, peripapilares y ampulares. Los yuxtapapilares son los más distales, que van hasta los 2.5 centímetros de distancia de la ámpula de Vater. La presentación más frecuente van a ser por pulsión. Su incidencia va a estar en un 22%, sin predilección por algún sexo, y su presentación va a ser desde personas jóvenes de 20 años aproximadamente hasta los 70 años de edad. Los factores principales o predisponentes para la presentación de estos divertículos van a ser áreas de debilidad muscular por la separación de las fibras musculares longitudinales, principalmente en las alteraciones congénitas. Secundario también a colecistitis y úlceras duodenales y la perforación de las arteriolas en la pared duodenal. La gran mayoría de los pacientes son asintomáticos, sin embargo hasta en un 10% de los pacientes presentan síntomas inespecíficos. Las complicaciones van a ser secundarias a la éstasis, ya que estos divertículos pueden presentar cuellos pequeños y pueden contener cálculos biliares, enterolitos, se pueden ulcerar, se pueden romper por un trauma contundente o inflamar, por lo cual se pueden perforar y pueden provocar fístulas duodenocolónicas que pueden dar secundaria una mala absorción. Puede haber colangitis, pancreatitis y síndrome de Lemmel. Estos divertículos pueden predisponer a una incompetencia del esfínter biliar. En la serie esófago-gastroduodenal se van a presentar como depósitos de contraste saculares que van a presentar un cuello estrecho o amplio y se van a estar comunicando con el lumen intestinal. Pueden o no presentar un nivel hidroaéreo y pueden ser únicos o múltiples.
Este es un caso del Centro Médico Nacional Arrasa. Se trata de un paciente femenino de 51 años de edad que se le realiza una serie esófago-gastroduodenal donde se observa un depósito de contraste sacular con cuello estrecho que depende de la pared duodenal en su segunda porción. Los divertículos intraduodenales o intraluminales van a ser el otro tipo de presentación. Estos van a representar un subtipo de membrana o diafragma duodenal por un fallo del proceso de recanalización en el intestino primitivo anterior. Estos van a representar o van a ser una red duodenal parcial o fenestrada que se va a transformar gradualmente en un divertículo intraluminal. Esto va a ser debido a la peristalsis entérica anterógrada crónica. En la serie esófago-gastroduodenal se van a presentar como un depósito de contraste bien definido que van a tener un borde radiotransparente a su alrededor. Este depósito de contraste va a estar intraluminal en el duodeno y puede confundirse con alguna otra enfermedad, como puede ser un vólvulo. Y a este signo se le conoce como manga del calcetín, calcetín de viento o manga de viento. Se van a presentar principalmente en la segunda porción del duodeno y ese signo se le llama así por alusión a los anemoscopios diseñados para indicar la dirección y la fuerza del viento. Por tomografía computarizada se van a presentar como imágenes saculares dependientes del duodeno que pueden presentar niveles hidroaéreos, contraste en su interior o detritus. El siguiente tema a revisar son los besoares. Estos van a ser colecciones de materia indigerible que se encuentran en el tracto gastrointestinal, de predominio en el estómago. Esta palabra viene del persa patsar, que significa antídoto desde que una vez se usaron para este propósito. Existen diferentes tipos de besoar, dependiendo del contenido de estos. Vamos a hablar de un tricobesoar cuando el contenido sea cabello. Por lo regular, estos se presentan en mujeres menores de 30 años con algún trastorno psiquiátrico, mientras que los fitobesoares se van a presentar hasta en un 55% de los besoares y van a ser los más frecuentes. Su contenido van a ser fibras vegetales, incluyendo semillas y cortezas. Dentro de los fármacos que pueden provocar besoares se encuentran el sulfonato de poliestireno de sodio, colestiramina y medicamentos antiácidos. Los lactobesoares van a ser aquellos que contengan productos lácteos y hablamos de polibesoares de múltiples contenidos o diferentes contenidos en estos. La incidencia de estas patologías son desconocidas. Sin embargo, hasta en un 90% de los tricobesoares van a estar presentes en mujeres menores de 30 años y hasta el 4% de las obstrucciones intestinales van a ser secundarias a estos. Los factores predisponentes principalmente son la pica, principalmente en pacientes que tienen trastornos psiquiátricos, en los cuales pueden presentar el síndrome de Rapunzel, que es la ingesta de cabello que puede estar ocluyendo tanto estómago e intestino delgado. La dieta alta en fibra también es otro factor predisponente. Las gastroparesias secundarias a diabetes mellitus, esclerodermia o enfermedades neuromusculares pueden provocarlos. Los antecedentes quirúrgicos como vaguectomías o gastrectomías parciales o piloroplastías también los van a predisponer. En esta radiografía convencional de abdomen en anteroposterior en decúbito podemos observar que en el estómago se encuentra una lesión radio-opaca que adopta la forma de este, con niveles con presencia en su interior de radiotransparencias moteadas y que provoca oclusión intestinal. Estas radiografías no son tan sensibles, aproximadamente tienen una sensibilidad de 10 al 18%. En los métodos contrastados convencionales podemos observar que estos van a ser defectos de llenado intraluminales sin fijación a la pared intestinal. Este efecto moteado va a ser secundario a los espacios que se encuentran libres, que se van a presentar como depósitos de contraste, y el contenido gástrico del besoar. Puede haber un retraso en el vaciamiento gástrico
por el que el bario permanece en el besoar durante horas y pueden ser móviles dependiendo del tamaño. En este ejemplo de un tránsito intestinal podemos observar ese efecto moteado que hace el besoar. En el estómago se observa el contenido heterogéneo por múltiples defectos de llenado con depósitos de contraste alterno que no ha bajado durante una hora, o bueno, hay un retraso en el vaciamiento gástrico en esta radiografía de control de una hora. La tomografía computarizada con medio de contraste es el método más valioso para determinar la ubicación y etiología de las obstrucciones intestinales. Esta nos va a ayudar a excluir otras causas de obstrucción intestinal y la sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de besoar va a ser de entre el 90 y 57% respectivamente. ¿Qué podemos observar? Pues si hay una dilatación o edema de las heces intestinales, si hay líquido intraabdominal, y los besoares los vamos a observar como lesiones intraluminales, ovaladas, bien definidas, hipodensas con un patrón moteado con presencia de múltiples imágenes isodensas a aire, el espacio que queda entre las fibras o el cabello, dependiendo del contenido del besoar. Estos no van a tener un realce tras la administración del medio de contraste y puede haber dilatación del intestino proximal y colapso o asas de un diámetro normal en la porción distal. Los besoares también pueden migrar y pueden ser imperceptibles después de un tiempo en los estudios de control. En estos ejemplos de tomografía computarizada con medio de contraste podemos observar que en la imagen de la izquierda la oclusión del antro pilórico por una imagen en aspecto laminado heterogéneo con un nivel o más bien con el lumen disminuido de este, y en la imagen de la derecha podemos observar una imagen, el contenido más bien de un asa intestinal heterogéneo con múltiples defectos o imágenes isodensas a aire, que son los espacios que hay entre el fitobesoar o en el besoar. Las complicaciones de los besoares van a depender mucho del contenido y del tamaño de los besoares, pero principalmente puede haber una ulceración, una perforación, o obstrucción intestinal, trastornos nutricionales graves, puede haber peritonitis en caso de perforación y pancreatitis dependiendo si ocluye o no ocluye el conducto biliar o el esfínter del conducto biliar. Dentro de los diagnósticos diferenciales podemos tener tumores, ya sean benignos o malignos, o alimentos que permanecen ahí postprandiales. Continuamos con las neoplasias gástricas benignas. Los pólipos gástricos son un grupo heterogéneo de lesiones ocupantes de espacio que protruyen dentro del estómago. Pueden ser epiteliales o no epiteliales, neoplásicos o no neoplásicos. Los más frecuentes son de tipo epitelial y van a derivar del epitelio superficial o de las glándulas gástricas, principalmente de las oxínticas. Dentro de los que son derivados del epitelio superficial se encuentran los esporádicos y los que están asociados a síndromes. Los esporádicos son de tipo hiperplásico en su gran mayoría y aquí también van a entrar algunos adenomas. Dentro de los sindrómicos van a ser de tipo hemartomatosos y van a estar presentes la poliposis juvenil y en el síndrome de Peutz-Jeghers. Los pólipos derivados de las glándulas gástricas también pueden ser esporádicos y sindromáticos. Dentro de los esporádicos se encuentran los pólipos de las glándulas fúngicas, que van a ser adenomas al igual que los otros subtipos de estas presentaciones. Los sindrómicos van a estar asociados a, por ejemplo, a las poliposis adenomatosas familiares, entre otras.
De acuerdo a los patrones mucosos observados por endoscopía, la clasificación de París los va a dividir en protruidos, planos elevados y planos. Los protruidos a su vez se van a subdividir en pedunculados, subpedunculados y sésiles. Representan hasta el 2% de los pólipos del tracto gastrointestinal. Su prevalencia va a ser variable, ya que en personas jóvenes principalmente estos pólipos se presentan como síndromes hereditarios y en las personas de mediana edad y ancianos se van a presentar como pólipos hiperplásicos. No hay predilección por algún sexo y van a representar el 50% de las neoplasias benignas del estómago. Dentro de los factores de riesgo predisponentes para esta enfermedad, la infección por Helicobacter pylori va a ser la principal. De ahí le seguiría una gastritis autoinmune y los procesos hereditarios. Actualmente los pólipos más frecuentes son los del fondo gástrico, que representan hasta un 77% de todos los pólipos. Esto se ha asociado a una atrofia de la mucosa gástrica con la ingesta de los inhibidores de las bombas de protones. La erradicación del Helicobacter pylori también ha disminuido la presentación de los pólipos hiperplásicos y los más o los que menos se presentan son los adenomas. Sin embargo, los adenomas son los que tienden a tener o a transformarse a una forma maligna. Estos se van a dividir a su vez histológicamente en tubulares, tubulovilosos y vellosos. Dentro de los que pueden ser más propensos a esta transformación neoplásica maligna son los adenomas de las glándulas pilóricas, que se malignizan hasta en un 47%. De ahí los amartomatosos, principalmente los del síndrome de Peutz-Jeghers, tienden a tener una transformación maligna hasta en un 29%. Habitualmente estos son asintomáticos y se van a encontrar incidentalmente en pruebas de imagen, como por ejemplo tomografía, endoscopías, etc. Los pólipos, cuando se ulceran o cuando hay un infarto o invaginación, van a presentar síntomas inespecíficos o dolor epigástrico o sangrados leves del tracto gastrointestinal. La gran mayoría de los pólipos hiperplásicos y pólipos del fondo gástrico van a ser múltiples, sin embargo podemos encontrar una lesión. Va a variar del tamaño, pueden ir desde los 5 a los 10 milímetros. En la serie esófago gastroduodenal, cuando va a depender de la pared posterior, a estos los vamos a ver como defectos de llenado redondeados y lisos. Cuando van a depender de la pared anterior, los vamos a encontrar como depósitos de contraste anulares que pueden tener incluso una gota de contraste o un depósito de contraste en el centro, que se le va a conocer como estalactita. Estos pueden ser ulceraciones o incluso algo transitorio durante el estudio de contraste. Pueden ser tan grandes como hasta 2 a 6 centímetros y los gigantes ya se consideran de 6 a 10 centímetros de tamaño. La gran mayoría de los adenomatosos van a ser solitarios, sin embargo pueden presentarse múltiples. Estos pueden ser sésiles o pedunculados en la serie esófago gastroduodenal y la gran mayoría van a medir más de 1 centímetro cuando son lobulados. Va a presentarse el signo del sombrero mexicano, que van a verse como un par de anillos concéntricos y la gran mayoría van a estar presentes en el antro pilórico. En esta serie esófago gastroduodenal, en la imagen de la izquierda podemos observar un depósito de contraste anular concéntrico, en los cuales el exterior representa la cabeza del pólipo, mientras que el depósito de contraste interno va a representar el tallo del mismo. En esta vista anteroposterior de un colon por enema podemos observar el mismo signo del signo del sombrero mexicano o ojo de buey, o diana o target, como le conocemos de igual forma.
y observamos esos anillos concéntricos. Aquí los podemos observar como defectos de llenado. En esta magnificación de una serie esófago-gastroduodenal podemos observar que en el estómago hay múltiples defectos de llenado. Algunos de esos defectos de llenado tienen una estalactita o un depósito de contraste en el centro. Esto es la presentación de una poliposis familiar adenomatosa en un paciente femenino de 19 años de edad. Por tomografía computarizada, estos pólipos los vamos a observar como lesiones isodensas a tejidos blandos que pueden reforzar tras la administración del medio de contraste y van a estar dependientes de la pared del estómago. En esta tomografía computarizada transversal con la administración de medio de contraste intravenoso, podemos observar que en la pared del estómago hay múltiples imágenes de morfología ovoidea con un cuello estrecho dependientes de la pared. Y en la reconstrucción coronal podemos observar de igual manera estas lesiones isodensas a la pared del estómago en relación a pólipos. En este tipo de lesiones la endoscopia virtual va a tener una relevancia importante, ya que es una técnica no invasiva que amplifica la percepción de imágenes transversales adquiridas por tomografía. Y esta nos va a proporcionar relaciones espaciales precisas de las regiones patológicas y sus estructuras circundantes. En este ejemplo de una endoscopia virtual podemos observar una lesión dependiente de la pared gástrica. Esta lesión es una lesión exofítica de morfología ovoidea y en una endoscopia virtual, en una endoscopia en tiempo real podemos observar que se correlaciona esa misma imagen con un pólipo en el antro gástrico. En esta resonancia magnética de un paciente masculino de 19 años de edad con síndrome de Peutz-Jeghers, podemos observar que en el lumen intestinal hay múltiples imágenes isointensas a tejido blando, las cuales van a estar distribuidas de manera difusa a lo largo de todo el intestino delgado. Esta es una imagen ponderada en T2. La imagen de la derecha es una resonancia magnética ponderada en T1 con la administración de medio de contraste. Podemos observar que esas mismas lesiones que se veían hipointensas o isointensas a tejidos blandos en T2 ahora tienen un aumento de la señal o intensidad de señal de estas mismas lesiones de manera nodular homogénea. Dentro de los diagnósticos diferenciales podemos encontrar que pueden ser alimentos o medicamentos retenidos en el estómago. Sin embargo, también hay que hacer diagnóstico diferencial tanto como neoplasias benignas como malignas. El siguiente tema es el tumor de estroma gastrointestinal o GIST. Este es un tumor mesenquimatoso y es el más común en el tracto gastrointestinal hasta en un 90%. Va a derivar de las células marcapasos intersticiales de Cajal que se van a encontrar en el plexo mientérico. Estas son las de mayor relevancia, ya que las células marcapasos intersticiales de Cajal las podemos encontrar a diferentes niveles. Sin embargo, las del plexo mientérico son las que nos interesan porque son las que tienen los cambios tumorales que vamos a ver más adelante. Estos van a tener inmunoreactividad para los receptores c-KIT o CD117. Dentro de la histopatología, los más frecuentes van a ser los de células fusiformes. Sin embargo, vamos a encontrar que hay también epitelioides y mixtos. Representan el 40% de los tumores benignos del estómago. Se van a presentar en pacientes mayores de 50 años. No hay predilección por algún sexo. Y la mayoría son asintomáticos cuando miden menos de 3 centímetros. Sin embargo, hasta en un 30% de estos tumores se malignizan. Cuando hay síntomas puede haber principalmente náuseas, vómito, pérdida de peso, dependiente del tamaño y de la localización también. Puede haber efecto de volumen y obstrucción intestinal o gastrointestinal y sangrado gastrointestinal secundario a una úlcera del mismo tumor.
Dentro de las causas, las más frecuentes son por mutaciones de algunos receptores como el KIT y el PDGFRA. Sin embargo, también pueden haber esporádicos. Se va a asociar a neurofibromatosis de tipo 1 y síndrome de Carney-Streick's. La localización más frecuente va a ser en el cuerpo y los patrones de crecimiento van a ser endogástricas, exogástricas hasta en un 15% y mixtas o en mancuernas en un 5%. En la serie esófago-gastroduodenal vamos a observarlos como tumores submucosos con superficies lisas radioopacas que tienen bordes regulares con ángulos rectos o ángulos obtusos dependiendo de la proyección que estemos viendo. También pueden tener depósitos de contraste en su centro porque son ulceraciones de los tumores. Y bueno, cuando se miran de frente, la superficie intraluminal de estos tumores tienen bordes intactos, así se le conoce, y a veces se pueden observar un patrón normal de la mucosa gástrica superpuesta en estas lesiones. En la tomografía computarizada podemos observar calcificaciones hasta en un 25% de los casos. Los tumores van a presentarse como lesiones isodensas a tejidos blandos dependientes de la pared gástrica. Van a ser hipo e hipervasculares, lo cual van a tener un realce variable tras la administración del medio de contraste. Van a estar bien circunscritos a la submucosa y pueden presentar ulceraciones y necrosis muy frecuentemente y también dependiendo del tamaño. La tomografía computarizada para el diagnóstico de estos tumores son de un 93% de sensibilidad y especificidad de un 100%. En este ejemplo de una tomografía computarizada de abdomen en reconstrucción coronal podemos observar que tras la administración de medio de contraste, un tumor adyacente a la curvatura menor del estómago, que es exofítico y heterogéneo, hace efecto de volumen sobre el estómago. La mucosa que está adyacente al tumor está intacta, lo que nos hace suponer que este tumor es dependiente de la submucosa. En el otro ejemplo de la derecha es una tomografía simple de abdomen en transversal en fase simple, la cual observamos de igual manera un tumor exofítico dependiente de la curvatura menor del estómago, que es heterogénea. En el centro observamos una imagen ovoidea hiperdensa con densidades de sangre, lo cual nos hace pensar en una hemorragia de este tumor. Este es un caso del Centro Médico Nacional Arrasa, de un paciente femenino de 41 años de edad. Ella empezó con intolerancia alimentaria progresiva de sólidos a líquidos, por lo que se inició con una serie esófago-gastroduodenal como parte del protocolo de estudio. Podemos observar que el estómago tiene una distensibilidad disminuida secundaria a una lesión radiopaca que ejerce una compresión extrínseca en la curvatura menor del estómago. Con los datos antes mencionados en la serie esófago-gastroduodenal se decide continuar el protocolo de estudio con una tomografía computarizada. Esta es su tomografía computarizada de abdomen en fase contrastada, en la cual podemos observar en los diferentes cortes que hay una lesión ovalada de bordes regulares, heterogénea, adyacente al estómago, al hígado. Tras la administración del medio de contraste se observa que tiene un reforzamiento heterogéneo, nodular heterogéneo, ejerce efecto de volumen sobre la curvatura menor del estómago y en una vista coronal podemos observar que depende de la submucosa del estómago de la curvatura menor. Esto es en relación a un tumor de Gist en una paciente femenino de 41 años de edad. Por resonancia magnética, estos tumores van a tener un comportamiento variable de predominio isointenso al músculo en T1. En T2 pueden ser tumores mucosos hipo o isointensos con áreas hiperintensas de necrosis.
En T2 estrellas pueden ser hiper o hipointensos, y tras la administración de gadolinio va a haber realce en esas áreas sólidas, mientras que las áreas de necrosis o de hemorragia que no van a mejorar o no va a haber aumento de la intensidad de señal. En este ejemplo, podemos observar en una resonancia magnética ponderada en T1 transversal que muestra un tumor homogéneo y isointenso a la pared del fondo gástrico. En T2, este tumor es de intensidad de señal intermedia homogénea o isointensa a la pared del fondo gástrico. Tras la administración del gadolinio, se observa un aumento de la intensidad de señal homogénea, de nodular homogénea, perdón. Dentro de los diagnósticos diferenciales, el principal va a ser el schwannoma o el linfoma gástrico. Sin embargo, podemos hacer diagnóstico diferencial con otras neoplasias tanto benignas como malignas. Continuamos con los leiomiomas gástricos. Estos van a ser tumores submucosos benignos relativamente raros, que van a estar compuestos por células del músculo liso. Estos se van a originar de la muscular propia o en la muscular de la mucosa del estómago. Estos tumores son raros, representan hasta el 3% de las tumoracines benignas del estómago. Tiene una incidencia indeterminada, sin embargo, se pueden presentar aproximadamente de los 40 a 60 años en ese rango de edades. Pero puede haber presentaciones desde los 2 años hasta personas de mayor edad. No hay predilección por algún sexo, y el cardias es el principal o la principal localización en la cual podemos encontrar estos tumores. Los tamaños promedios van a ser menores a 5 centímetros. La gran mayoría de estos tumores son asintomáticos y se van a encontrar de forma incidental en exámenes de endoscopia, autopsia o exploraciones quirúrgicas por otros motivos. Los síntomas se van a presentar principalmente cuando se ulcera la mucosa. Se van a presentar como sangrados gastrointestinales superiores, dolor epigástrico y dispepsia. Pues básicamente son síntomas inespecíficos y se van a encontrar, al igual que los tumores de Gist, en una forma intraluminal, intragástrica, exogástrica o transmural. En la serie esófago-gastroduodenal vamos a observar estos tumores como defectos de llenado de bordes regulares con base ancha y ángulos obtusos. En tomografía computarizada van a ser lesiones o tumores submucosos bien circunscritos y pueden ser incluso intraluminales con bordes regulares, isointensas o isodensas a tejidos blandos. Los tamaños van a variar, pero de predominio son menores de 4 centímetros. Van a tener un realce moderado, nodular homogéneo tras la administración del medio de contraste. Se puede encontrar también necrosis y ulceración de la mucosa, pero son menos frecuentes. Los diagnósticos diferenciales para estos tumores pueden ser el GIST, lipoma y el schwannoma, ya que pueden presentarse de igual forma o con una presentación de este tipo. El siguiente tema son los tumores gástricos neurogénicos. Representan hasta un 10% de las neoplasias gástricas benignas. Los más frecuentes van a ser los schwannomas y los menos frecuentes son los neurofibromas. Los neurofibromas son tumores raros que surgen de los nervios simpáticos, tanto del plexo mientérico de Auerbach y con menos frecuencia del plexo submucoso de Meissner. Tienden a ser o tener mayor riesgo de degeneración maligna cuando son múltiples. Estos se van a presentar en la serie esófago-gastroduodenal como tumores submucosos, como defectos de llenado, con o sin un depósito de contraste en su interior, dependiendo si están ulcerados o no. También estos van a ser indistinguibles de otros tumores de los que ya hemos mencionado anteriormente, como el GIST o el leiomioma u otros tipos de tumores mesenquimales. En esta serie esófago-gastroduodenal podemos observar múltiples defectos de llenado en el duodeno,
están distribuidos de manera difusa en un paciente con neurofibromatosis. El schwannoma representa hasta el 4% de las neoplasias gástricas benignas y va a ser el sitio más común de todo el tracto gastrointestinal. Se va a presentar aproximadamente en pacientes de 60 años con predominio en el sexo femenino. Estos tumores van a tener un comportamiento diferente a los que se encuentran cerca de la cabeza o en el sistema nervioso central. Por tomografía van a ser tumores bien delimitados, hipodensos, que van a ser homogéneos en la mayoría de los casos. Tienen un realce medio y va a ser progresivo, principalmente en fases tardías. Van a tener un patrón mucoso variable y por resonancia magnética estos van a ser hipointensos en T1, hiperintensos en T2, con un realce nodular homogéneo lento tras la administración del gadolínio. En esta tomografía computarizada de abdomen en diferentes fases podemos observar que en la fase simple hay una lesión de morfología ovoidea isodensa a tejidos blandos que se encuentra adyacente al hígado y dependiente aparentemente de la pared gástrica. Esta tiene bordes regulares parcialmente definidos. Tras la administración del medio de contraste, esta tumoración tiene un realce nodular homogéneo con un coeficiente de atenuación de hasta 48 unidades Hounsfield. En la fase portal, el coeficiente de atenuación fue de 58 unidades Hounsfield y continúa siendo mal diferenciada o tener una mala diferenciación con el tejido adyacente. En la fase tardía de 3 minutos, este coeficiente de atenuación llegó hasta los 78 unidades Hounsfield y es cuando se ha empezado a diferenciar la lesión del resto de los tejidos, lo que significa que el schwannoma tiene un realce tardío y esto es un ejemplo de un paciente femenino de 59 años con el diagnóstico de schwannoma gástrico. Por resonancia magnética en T1 tienen un comportamiento hipointenso o isointenso al músculo. En el T2 son hiperintensas, sin embargo, de igual forma que en la tomografía computarizada van a tener componentes hemorrágicos o necróticos dependiendo del tamaño, por lo tanto van a tener un comportamiento variable. Continuamos con los tumores gástricos malignos. El cáncer gástrico es el quinto tumor maligno en el mundo que causa una importante morbimortalidad en los pacientes, con una tasa de supervivencia a los 5 años de menos del 27%. Los tipos más frecuentes son adenocarcinoma hasta en un 95% y otros tumores malignos que representan el 5%, entre ellos los mesenquimales, linfoproliferativos y neuroendocrinos. El más importante en este tipo de tumores es el adenocarcinoma gástrico. El cáncer gástrico es el quinto cáncer más común en todo el mundo. Se presenta en adultos mayores aproximadamente de los 60 años. Es más frecuente en hombres en una relación 2:1 y la incidencia global va a variar. La principal causa del desarrollo de adenocarcinoma gástrico es la infección por Helicobacter pylori, seguida de los factores de riesgo dietéticos, del estilo de vida, metabólicos y genéticos. Los factores de predisposición que están relacionados con la enfermedad gástrica subyacente incluyen gastritis atrófica debido a infección por Helicobacter pylori, anemia perniciosa, pólipos gástricos, gastrectomía parcial y enfermedad de Menetrier. Actualmente se utilizan dos clasificaciones histopatológicas para el cáncer gástrico, que es la de Lorraine y la de OMS de 2010. La clasificación de Lorraine es la más utilizada y exhibe una serie de características clínicas y moleculares distintas, incluyendo la histogénesis, la diferenciación celular, la epidemiología y la etiología, así como carcinogénesis, comportamientos biológicos y pronósticos. Esta clasificación va a ser como intestinal, difusa y mixtas.
La localización del adenocarcinoma gástrico principalmente se va a dar en el fondo y en el cardias hasta en un 30%. De ahí le seguiría en el cuerpo, el antro, y se va a presentar de una forma difusa como linitis plástica hasta en un 10%. Los pacientes van a presentar síntomas inespecíficos, lo cual va a hacer que se retrase el diagnóstico para este tipo de enfermedades. Al momento del diagnóstico, el paciente va a presentar dolor abdominal superior y pérdida de peso, así como también puede presentar datos de metástasis a órganos como el tumor de Krukenberg, que va a ser a ovario, o el signo de Blumer cuando hay una tumoración en el fondo de saco de Douglas. También otras metástasis a ganglios van a presentarse clínicamente como ganglios linfáticos centinelas supraclaviculares o conocidos como de Virchow, los ganglios linfáticos periumbilicales y ganglios linfáticos axilares izquierdos. El tumor gástrico incipiente es aquel carcinoma en el que la invasión se limita a la mucosa y a la submucosa, independientemente del estado de los ganglios linfáticos y de las metástasis a distancia. La Sociedad Japonesa de Gastroenterología Endoscópica va a clasificarlos de acuerdo a sus patrones morfológicos macroscópicos en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 va a estar relevado más de 5 milímetros, mientras que el tipo 3 va a haber una ulceración de la muscular y de la mucosa. La tasa de supervivencia de estos tumores es más elevada a 5 años, entre un 85 hasta un 100%. En esta tomografía computarizada de abdomen en transversal podemos observar que tras la administración de medios de contraste en la pared gástrica se encuentra una lesión nodular con realce homogéneo. En la endoscopía virtual podemos correlacionar esa imagen con una elevación de la mucosa con un centro hundido. En la endoscopía virtual se correlaciona con lo que se observó en la endoscopía virtual y tras la resección quirúrgica se confirmó que era un tumor gástrico incipiente. Para los tumores gástricos avanzados se utiliza la clasificación de Borman. De igual manera se califica la morfología o el patrón macroscópico que se ve durante la endoscopia. Estos pueden dividirse de tipo 0 hasta el tipo 5 y el tipo 1 va a ser una morfología polipoide y el tipo 4 ya va a ser una linitis plástica. Por ser esófago gastroduodenal, el adenocarcinoma tiene diferentes patrones. Algunos de ellos los menciono en esta tabla, que pueden ser úlceras malignas, tumores intraluminales visibles, la linitis plástica y pseudoacalasia. Una úlcera maligna, pues ya conocemos los datos, con meniscos de Karman, complejos de Kirkland, esos depósitos de contraste, ¿no? Que tienden a tener eh, pliegues nodulares, irregulares o amputados que se extienden hasta el borde del cráter de la úlcera, eh, como tumores intraluminales que van a dar una oclusión intestinal principalmente cuando tienen un tamaño considerable y se encuentran en el antro. La linitis plástica, pues como sabemos, es una extensión difusa del cáncer. Entonces va a provocar que el estómago se observe pequeño, no distendible ni peristáltico en los estudios dinámicos. La pseudoacalasia la vamos a observar cuando el tumor se encuentre en el fondo gástrico. Esto va a ser secundario porque el tumor va a estar destruyendo el plexo mientérico. Vamos a observar un lumen dilatado con peristaltismo disminuido. Aquí en estos ejemplos les muestro diferentes patrones del cáncer del adenocarcinoma gástrico. Son 3 series esófago-gastroduodenales donde observamos en la primera a la izquierda observamos una disminución del lumen del estómago. Es poco distendible y aperistáltico en esta zona donde se observa una disminución del lumen. Esto secundario a un crecimiento concéntrico que hace que se disminuya
el tamaño del estómago. En el segundo ejemplo podemos observar ese tumor o el patrón del tumor, ¿no?, como un defecto de llenado. En la tercera imagen observamos esos pliegues engrosados de morfología nodular e irregulares. Ante la sospecha de una lesión ocupante intraluminal del estómago o en las paredes del estómago, la técnica ideal u óptima para el estudio de estas lesiones es una tomografía con contraste multifásico hidrodinámico. Los parámetros de estas son los siguientes. Debe de tener un kilovoltaje de 120 con miliamperaje de 250, colimación aproximadamente de 64 por 0.625 milímetros, con un grosor de corte de entre 1 milímetro a los 3 milímetros, reconstrucciones menores a 1 milímetro de grosor, y el ancho de ventana debe de ser de 350 con un nivel de ventana de 40. El paciente debe estar en ayuno de 8 horas y la distensión gástrica va a ser muy importante. Vamos a distenderlo con 850 mililitros de solución salina o de agua. Se prefieren los contrastes neutros y estos se dan antes de entrar al estudio. Se va a complementar con gránulos efervescentes que se van a diluir entre 5 y 10 mililitros de solución o de agua. Si es necesario, hay que movilizar al paciente dependiendo de la localización del tumor. Se programarán diferentes fases, una fase arterial o tardía entre los 25 y 40 segundos, una fase venosa entre los 60 y 80 segundos y una fase de equilibrio de hasta 3 minutos. Cada una de estas nos va a dar características diferentes. Por ejemplo, en la arterial nos va a ayudar a la detección del tumor. Las imágenes de la fase venosa son útiles para la evaluación de los ganglios linfáticos y las metástasis. Y las imágenes en la fase de equilibrio ayudan a delinear la profundidad de la invasión mural. Al igual que en la serie esófago-gastroduodenal, por tomografía el cáncer gástrico lo vamos a observar con diferentes patrones que van desde tumores polipoides que pueden estar o no ulcerados y nodularidades focales asimétricas de la pared. Vamos a sospechar de un proceso maligno infiltrativo cuando el engrosamiento de la pared sea mayor de 1.5 centímetros, y la linitis plástica nos los va a dar algunos subtipos como el adenocarcinoma difuso con engrosamiento, como dice su nombre, difuso e infiltrativo de la pared gástrica. El realce arterial va a depender mucho del tipo histológico del tumor, y los cánceres gástricos avanzados, a menudo aquellos con un componente fibroso sustancial, van a mostrar un realce progresivo desde el lado de la mucosa, que va a ser interna, hasta el lado seroso externo. Esto se va a ser demostrado principalmente en las fases de equilibrio o retraso o retardadas. Algunos tumores pueden ser hipodensos, principalmente en los mucinosos, con una pérdida de la diferenciación entre las capas. Todos estos datos nos van a hacer sospechar de un proceso maligno. En esta tomografía computarizada transversal de abdomen podemos observar que tras la administración del medio de contraste hay una área nodular focal de la pared gástrica en el antro. También podemos observar la presencia de líquido libre en los espacios peritoneales, con la presencia de una tumoración grande en la pelvis. Esta es de bordes regulares, forma ovoidea y heterogénea en su interior. En un principio este paciente se le diagnosticó como un tumor dependiente de ovario primario. Sin embargo, después de la resección y tras el estudio histopatológico se determinó que era de origen gástrico, por
Por lo tanto, estamos hablando de un tumor de Krukenberg. En retrospectiva se observó ese engrosamiento que había mencionado anteriormente, esa nodularidad focal en el antro gástrico. Al igual que en otros tumores, vamos a estadificar el cáncer gástrico con el TNM del American Joint Committee on Cancer. Este va a depender de si está infiltrado o no la mucosa, la submucosa, el músculo y la serosa. Dependiendo de qué tan invasivo sea el cáncer, vamos a clasificarlo con la T, que sería de tumor, y el número de ganglios. De 1 a 2 ganglios sería N1, mayor de 2 a 6 ganglios sería N2, y mayor de 7 ganglios o una afección regional sería N3. Las metástasis, pues M0 si no hay ninguna metástasis, y M1 si ya la grasa mesentérica está tomada o algún otro órgano sólido. En estos ejemplos podemos ver cómo estadificar un cáncer gástrico. En la primera tomografía computarizada transversal de abdomen con administración de medio de contraste, podemos mostrar o podemos observar un realce y engrosamiento excéntrico de la pared gástrica, con pérdida de la banda submucosa que es hipodensa regularmente, a lo largo de la curvatura menor del estómago. Está presente también una adenopatía en la curvatura menor o adyacente a esta. Del lado contrario podemos observar las capas normales de la curvatura mayor. La capa mucosa interna va a estar mejor, va a ser hiperdensa tras la administración del medio de contraste. En la capa submucosa va a ser una banda hipodensa en la tomografía computarizada. La capa muscular subserosa va a ser externa y va a tener una alta densidad. En el otro ejemplo es una tumoración en estadio T4. Es una tomografía computarizada de abdomen con contraste transversal, la cual muestra un marcado engrosamiento circunferencial con un realce en el antro gástrico. Hay una región hipodensa que representa ulceración de la tumoración con obstrucción gástrica a nivel del antro. Estos datos consisten con los antecedentes de dolor abdominal y vómito en este paciente. La infiltración de la grasa peritoneal es consistente con un tumor de T4. Las vías de diseminación del adenocarcinoma gástrico van a incluir la diseminación linfática, la diseminación subperitoneal a lo largo de los ligamentos perigástricos, el mesenterio o el omento, así como la invasión directa de órganos adyacentes a lo largo de los ligamentos perigástricos, la siembra transperitoneal con penetración a través de las capas peritoneales y la diseminación dentro de la cavidad peritoneal. De forma hematógena van a incluir el hígado, los pulmones, los huesos, las glándulas adrenales y el sistema nervioso central. El siguiente tema es el linfoma gástrico. Representa el 40% de los linfomas extraganglionares, el 65% de los linfomas del tracto gastrointestinal y el 3% del cáncer gástrico. Se presenta en pacientes de edad avanzada, aproximadamente a los 60 años, con una predilección por el sexo masculino en una relación 2 o 3 por cada mujer. La incidencia global va a ser variable y la principal causa del desarrollo del linfoma gástrico es la infección por Helicobacter pylori. También las condiciones inflamatorias como enfermedad celíaca, enfermedades inflamatorias intestinales, inmunodeficiencia, gastritis atrófica e infección parasitaria van a ser otros factores de riesgo. El linfoma puede ser de estirpe de células B o de células T. Dentro de las de células B, la que mayor ocurre va a ser las de linfoma difuso de células B grandes, hasta en un 59%.
Antes, el linfoma de células B de la zona marginal del tejido linfoide asociado a la mucosa MALT era el de mayor prevalencia. Sin embargo, con la erradicación del Helicobacter pylori y el aumento del consumo de los inhibidores de las bombas de protones, estas estadísticas han cambiado. Clínicamente, el paciente va a tener síntomas inespecíficos, lo cual va a hacer que se retrase el diagnóstico de estas enfermedades. Puede presentarse como dolor en epigastrio, pérdida de peso, anorexia, náuseas y vómitos, las cuales van a ser poco comunes, con sangrado gastrointestinal, un tumor palpable en estadios avanzados y abdomen agudo en caso de perforación. En la serie esófago-gastroduodenal, el linfoma gástrico se puede presentar como lesiones ulceradas, como depósitos de contraste asociado a pliegues irregulares engrosados. También podemos observarlos como defectos de llenado submucoso, como presentándose principalmente en lesiones nodulares confluentes y en lesiones polipoideas. Las lesiones que van a infiltrar van a presentarse como pliegues engrosados con distorsión y contornos nodulares, y al igual por su origen infiltrativo y linfoproliferativo nos va a dar una linitis plástica que puede extenderse hacia el antro gástrico dependiendo de la localización o hacia el fondo gástrico. En estos ejemplos de serie esófago-gastroduodenal podemos observar la poca distensibilidad del antro gástrico del estómago. Esto secundario a una compresión extrínseca por un crecimiento concéntrico del tumor en una linitis plástica. En el otro ejemplo podemos observar la morfología nodular y pliegues engrosados con distorsión de estos en una lesión infiltrante causada por linfoma. Los datos por tomografía computarizada del linfoma gástrico se van a presentar como engrosamientos difusos o segmentarios de la pared gástrica. La atenuación va a ser de hipodencia y homogénea, y la diseminación submucosa que abarque la mayor parte del estómago va a dar una apariencia de linitis plástica. También pueden presentarse como lesiones polipoideas, lesiones ulceradas, nodulares, mucosas, que van a ser poco frecuentes, y adenopatías regionales o generalizadas, con pliegues engrosados que van a conservar el contorno. En este ejemplo, en una tomografía computarizada de abdomen transversal con la administración del medio de contraste, podemos observar un engrosamiento de la curvatura menor del estómago con una región hipodensa por ulceración del tumor en el contexto de un linfoma gástrico. En esas tomografías computarizadas de abdomen transversales en diferentes fases podemos observar ese engrosamiento concéntrico del estómago, de la pared del estómago. Va a ser homogéneo y hipodenso en la fase simple. Tras la administración del medio de contraste va a tener un realce nodular homogéneo, y en las fases tardías va a aumentar ese coeficiente de atenuación del mismo. Por resonancia magnética podemos observar ese engrosamiento de la pared y con menos frecuencia las lesiones ulceradas y polipoideas. En T2 va a tener una intensidad de señal hiperintensa y heterogénea, mientras en el T1 va a ser intermedia y homogénea. Tras el gadolinio va a haber un aumento de la intensidad de señal de forma leve a moderada. En la difusión va a restringir más que en el adenocarcinoma. Para la estadificación del linfoma va a incluir la endoscopia con biopsia para identificar la infiltración microscópica de estructuras cercanas, que van a incluir el duodeno, la tomografía computarizada de todo el cuerpo, que va a permitir la evaluación de los ganglios por encima y por debajo del diafragma, así como la extensión del tumor fuera del estómago. Los sistemas más utilizados para estadificación son el sistema de Lugano, el de Ann Arbor y TNM. Sin embargo, en un consenso actualmente se prefiere utilizar la de Lugano para
estadificar el linfoma. Como último tema tenemos el adenocarcinoma duodenal. Representa el 40% de las neoplasias del duodeno y hasta el 45% de las neoplasias del tracto gastrointestinal. Se presenta en personas adultas mayores de 70 años aproximadamente. No va a tener alguna predilección por algún sexo. Dentro de los factores de riesgo que van a estar presentes van a ser síndrome de Peutz-Jeghers, polipomatosis, adenomatosa familiar, enfermedad de Crohn y así como el consumo de cigarrillos y de alcohol. En la gran mayoría de los casos se van a encontrar predominantemente en la segunda porción del duodeno. Los pacientes con esta afección a menudo van a tener un tumor avanzado al momento del diagnóstico, con metástasis en la mitad de ellos. La presentación clínica va a ser inespecífica, presentando náuseas, vómito, pérdida de peso y datos de oclusión intestinal. En la serie esófago-gastroduodenal va a tener diferentes patrones de presentación. Vamos a observarlos como depósitos de contraste secundarios a una úlcera o como defectos de llenado por tumores polipoideos sésiles, así como estenosis anular por un crecimiento concéntrico del tumor, así como un patrón reticular de la mucosa cuando hay una tumoración de tipo vellosa. En esta serie esófago-gastroduodenal a nivel del duodeno podemos observar un defecto de llenado concéntrico de bordes regulares con paso filiforme del medio de contraste en relación al signo de la manzana mordida o corazón de manzana en un paciente con diagnóstico de adenocarcinoma duodenal. El adenocarcinoma duodenal puede presentarse como un tumor de tejidos blandos que puede estar provocando estenosis y obstrucción del lumen intestinal. Incluso pueden ser o presentarse como una lesión polipoide intraluminal o como un engrosamiento irregular circunferencial de la pared. También puede presentarse como lesiones anulares ulceradas e invaginación y adenopatías locales. El tumor presenta un realce leve nodular heterogéneo y tardío con dilatación de la vía biliar en caso de que éste esté ocluyendo el esfínter o el ámpula de Vater. Dentro de los diagnósticos diferenciales, pues vamos a tener principalmente las neoplasias tanto benignas como malignas, procesos inflamatorios, procesos infecciosos como tuberculosis, así como enfermedades congénitas como un páncreas anular o tumores del estroma gastrointestinal y úlcera duodenal. En conclusión, el cáncer gástrico sigue siendo una de las principales causas de muerte relacionadas con el cáncer en todo el mundo. El radiólogo tiene un papel esencial en la estadificación clínica del adenocarcinoma gástrico y es importante el conocimiento de la anatomía y prestar atención a aquellos detalles mínimos en el cambio de la morfología y comportamiento de las estructuras del tracto gastrointestinal en los diferentes métodos de estudio. Una adecuada estadificación aporta al médico clínico información relevante para el tratamiento del paciente y, por supuesto, una mayor supervivencia al paciente en todos los estadios, principalmente en los tempranos de la enfermedad. Muchas gracias por su atención.